Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire de una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Con un modelo económico centrado en la inversión social, Bolivia sigue reduciendo sus índices de pobreza extrema, mientras a la vez expande su aparato productivo. En nuestra arista económica de hoy hablamos de los paraísos fiscales, cómo se forman y quiénes están detrás del capital que flota en esos territorios. Y Francia se blinda económicamente para hacer frente a un posible Brexit sin acuerdo. El gobierno galo reforzará las zonas de inspección de las exportaciones británicas. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva y hablando de Bolivia, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Bolivia, el Estado plurinacional, se ha caracterizado en los últimos años por experimentar una expansión en su aparato productivo y económico. El gobierno del presidente Evo Morales ubica la inversión social y el ingreso de la población en el centro del proceso de desarrollo. El Ministerio de Economía boliviano destacó que la pobreza extrema se redujo a la mitad entre los años 2005 y 2018, pasando de 38,2% a 15,2%. El PIB per cápita, por ejemplo, subió a $3.390 y la cantidad de personas con ingresos medios llegó a 62% el año pasado. Ese índice era de 35% para 2005. Las autoridades bolivianas señalan por su parte que el comportamiento positivo de la economía nacional también se refleja en el ámbito internacional, porque de acuerdo a la Agencia Boliviana de Información, desde el año 2006, la actual administración gubernamental fomenta un modelo económico social y comunitario productivo que prioriza la inversión pública, dinamiza el mercado interno y los convierte a la vez en los principales factores de crecimiento de su PIB. El gobierno de México anunció inversiones por más de $5.500 para rescatar la estatal Pemex y reactivar la producción de su crudo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a su gabinete económico, informó que inyectará a la estatal Petróleos Mexicanos $5.538 millones. Se trata de una estrategia para rescatar Pemex que busca capitalizar las gestiones del gobierno federal a través del presupuesto de monetizar el pasivo laboral, a través de las pensiones, reducir la carga fiscal por un monto equivalente a $774 millones y además lograr ingresos para combatir el robo de combustible. La Secretaría de Hacienda señaló que Pemex contrató una deuda por más de $43.500 millones en el sexenio pasado. Sin embargo, dicho endeudamiento fue desaprovechado porque no se levantó la productividad de esa empresa. Y bien, momento de hablar de Venezuela. Venezuela defendió hoy ante la Organización de Estados Americanos su soberanía y su derecho a la paz. Igualmente denunció el intervencionismo de Estados Unidos, así como el boicot financiero y económico que mantiene el gobierno de la Casa Blanca contra el país suramericano. Vamos a escuchar las declaraciones que hiciera durante su intervención el embajador venezolano ante la OEA, Samuel Moncada. El señor Bolton, asesor de la Casa Blanca, afirma que ya están repartiendo concesiones petroleras en Venezuela a compañías de Estados Unidos. Cuando se robaron nuestras refinerías petroleras, el primero que se sentó con los administradores de la empresa no fue un venezolano, fue el señor Bolton, el mismo señor que hoy amenaza a la India y a otros países que compran petróleo a Venezuela. El señor Bolton se autoproclamó administrador colonial del petróleo venezolano. Se trata de la doctrina Trump, quien afirmó que solo enviaría sus tropas a otros países si se roba el 50% del botín. Yo no estoy exagerando. Millones de personas han visto y explicado esto al propio presidente Trump en las redes sociales. Es la doctrina de la guerra por petróleo, de la codicia, el odio y la ambición. A la doctrina Trump se le unen otros países europeos. El Banco de Inglaterra le robó al pueblo venezolano más de $1.200 billones en oro, simplemente porque pueden hacerlo, sin necesidad de explicación alguna. Con el regreso del pillaje, del saqueo del colonialismo, se destruye la confianza en los depósitos bancarios de todos los países del mundo, en los bancos norteamericanos y británicos.
Estados Unidos y el Reino Unido se roban los ahorros de los pueblos si la oportunidad se los permite. Es el negocio de la rapiña y el asalto a los que creen en sus promesas de neutralidad e imparcialidad. Y ya que estamos hablando de Venezuela, las autoridades venezolanas del Ministerio de Desarrollo Minero y Ecológico inaugurarán una nueva planta para el procesamiento de oro. La planta de procesamiento, de nombre Veracá, se inaugurará entre los meses de junio y julio de este año en el arco minero del Orinoco, en el sureño estado Bolívar. La misma presenta un avance de obras de 70% y tendrá una capacidad productiva de 50 kilos de oro mensual. Se trata de una de las 54 plantas con tecnologías mineras de bajo impacto ambiental que instala Venezuela en el arco del Orinoco y que cuenta con financiamiento conjunto del sector privado. Igualmente, el gobierno destaca la creación de un laboratorio de geomática en el estado Bolívar como parte de los proyectos de desarrollo de minería responsable en esta región. El gobierno de Uruguay apuesta al fortalecimiento de la pequeña empresa nacional vinculada con el turismo a través del otorgamiento de nuevos créditos. Las autoridades presentaron un programa de financiamiento que va dirigido a las pequeñas empresas que se relacionen con la industria del turismo. A cada proyecto se le otorgará un máximo de $7.500 en crédito, que serán entonces pagaderos hasta en 36 cuotas. Los mismos estarán destinados para mejoras de infraestructura, compra de mercaderías e insumos, materia prima, materiales de trabajo, saneamiento de establecimientos y maquinarias. El Ministerio de Turismo se encargará entonces de realizar la selección de los emprendimientos de interés y que califiquen por condiciones preferenciales. Posteriormente a esto, las solicitudes de financiación serán revisadas por la empresa estatal República Microfinanzas a los efectos de una posible evaluación crediticia. Y en Colombia cada día se suman más voces en apoyo a la extracción de crudo mediante la polémica técnica del fracking. Esto a pesar de su impacto ambiental y económico negativo que hemos visto en los últimos años. De hecho, según la Asociación Colombiana del Petróleo, el fracking en ese país no genera sismos y es necesario, según dice esta empresa. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, habló sobre la Comisión Interdisciplinaria Independiente que reunió a un grupo de especialistas que abordaron la práctica no convencional de extracción de crudo en ese país. Y al respecto, los participantes recomendaron avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con la técnica de fracturación hidráulica o fracking, propuestos en los programas exploratorios. Asimismo, Lloreda calificó como buenos los beneficios económicos y sociales en las zonas donde se han adelantado este tipo de ejercicios y agrega que está de por medio la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal de Colombia porque se le están agotando las reservas de petróleo y gas. El grupo interdisciplinario también hizo una serie de recomendaciones para supuestamente llevar a cabo la práctica del fracking de forma adecuada. Entre ellas destacan la disposición de una licencia social y analizar la oferta y demanda de recursos naturales como el agua, suelos y biodiversidad. Sin embargo, hay que decirlo, el fracking en diversos estudios a nivel internacional se ha corroborado su alto impacto para el medio ambiente y también para los sectores sociales que están alrededor de esta práctica hidráulica. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso abrimos nuestro expediente económico y hablamos hoy sobre los paraísos fiscales. Cómo se forman los paraísos fiscales y cómo llega ese dinero, ese capital que flota en estos territorios. A la vuelta le explicamos, ya venimos. Bien, momento de abrir nuestro expediente económico de hoy. Mientras líderes mundiales aseguran que están trabajando para poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control, todo indica a que no se hace lo suficiente para lograrlo. A todas luces, la vasta legislación para acabar con las prácticas que facilitan la evasión y la elusión fiscal y la huida de capitales sigue siendo obsoleta.
Las multinacionales desvían el 36% de sus beneficios a paraísos fiscales, lo que equivale a un total de 600.000 millones de dólares a escala global, según revela el último reporte del Instituto de Economía de Barcelona. En un comunicado, el instituto ha precisado que se estima que el 8% de la riqueza mundial de los hogares se encuentra en estos países y que las tasas de evasión fiscal son 10 veces mayores entre la población más pudiente en comparación con las medias nacionales. Asimismo, los datos analizados muestran que el 80% del patrimonio personal desviado a paraísos fiscales pertenece al 0,1% más rico de la población, mientras que el 50% de este patrimonio evadido corresponde al 0,01% con más recursos. La investigación cifra en 6 billones de dólares el patrimonio personal evadido en estos territorios, lo que representa un 8% de la riqueza de los hogares en el mundo. La evasión fiscal se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente gracias a los sistemas fiscales que permiten a las empresas eludir miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Son parte de los privilegios que tienen y que utilizan para mantener sus ingresos y su poder. Sin dudas, el negocio del siglo. Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su filial irlandesa. Una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por el uso de la marca a una sede holandesa, o el dinero que se paga por unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a Holanda, son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, conocida como BEPS. Este tipo de prácticas es uno de los principales métodos de elusión y evasión de impuestos, ahora en el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, los BEPS son propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales con el fin de hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades. Pero lo cierto es que lo que la OCDE llama lagunas son estrategias planificadas y bien conocidas por los ministerios de Hacienda de los países donde ven que la factura fiscal de esas multinacionales se reduce notablemente. Ahora bien, para aquellos que se preguntan cómo se hace para que nuestro dinero acabe en un paraíso fiscal, pues le comentamos que el mecanismo realmente es muy sencillo. Los entramados fiscales y societarios que componen los grandes grupos empresariales dotan a cada filial de independencia frente a sus empresas hermanas en otros países. Pero estas filiales pueden comerciar, prestarse dinero, asegurarse o realizar servicios entre ellas. Con total control sobre los precios, tarifas o tipos de interés que se cobran entre filiales, los grandes grupos pueden trasladar los beneficios de una de las filiales, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades en ese país, a otra sede en un país donde la factura fiscal sea mucho menor o nula. Son muchos los ejemplos de nuestra vida diaria donde el dinero que gastamos en una compra puede acabar en un paraíso fiscal o en un territorio con ventajas fiscales para las grandes empresas. Por ejemplo, todos los derechos de las marcas de Inditex pertenecen a una filial holandesa. Las tiendas de Zara, Pull&Bear o Bershka del conocido grupo de Amancio Ortega pagan un canon a esta sede en los Países Bajos por usar la marca. El motivo: Holanda ofrece una desgravación fiscal a los ingresos por derechos de marca o royalties que provengan de otros países. De esa manera, empresas como Inditex, IKEA o McDonald's desvían sus ingresos desde los países donde realmente producen sus beneficios con sus ventas, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula. La empresa textil también utiliza una filial irlandesa para prestar dinero y asegurar a otras filiales del grupo, y una sede en Suiza para comprar a los proveedores en países en desarrollo y vender a las filiales dueñas de las tiendas en otros países, manejando los márgenes para trasladar esos beneficios a las filiales que soportan una menor carga fiscal en paraísos fiscales. Cuando compras un móvil u otro dispositivo de Apple, tu dinero también puede acabar en Irlanda. La conocida empresa de la manzana ha recibido una de las mayores sanciones impuestas a una compañía por las ventajas fiscales que recibe por parte de ese país.
La técnica de Apple, conocida como precios de transferencia, es tan simple como pagar por los productos un precio inflado a la sede irlandesa Apple Sales International, provocando pérdidas o beneficios muy reducidos en los países donde se vende el producto para trasladar esos beneficios a Irlanda, donde en 2014 el tipo impositivo real que pagó esta filial fue del 0,005% gracias a los tax rolling, acuerdos firmados de manera bilateral entre empresa y país. Y para José Antonio Ocampo, el actual presidente de la Comisión Independiente de la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, en la que se integran personalidades del mundo económico como por ejemplo Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman, las estrategias de las corporaciones multinacionales para evitar pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos, ya que los impuestos sirven para financiar la sanidad, la educación o la lucha contra el cambio climático. Así lo dice en sus propias palabras José Antonio Ocampo. Y mientras millones de personas en todo el mundo viven sumidas en la pobreza, las empresas y las personas más ricas se aprovechan de la opacidad de los paraísos fiscales para seguir eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden, privando entonces a los países más pobres de fondos necesarios para proporcionar servicios sociales básicos. La evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva entonces a los países pobres de al menos $100.000 millones cada año en ingresos fiscales, dinero que sería suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año en todo el mundo. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de $14.000 millones anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar también servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños y niñas en ese continente y además contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas en el continente africano. En conclusión, las locomotoras para ocultar y lavar dinero siguen funcionando a toda máquina. Cabe entonces preguntarse si de verdad hay una voluntad para hacer de la transparencia una fórmula real cuando sigue sin existir mecanismos confiables y ordenados para resolver el problema que obliga a los ciudadanos de a pie a asumir los gastos públicos. Con esta pregunta nos vamos entonces a una segunda pausa. Al regreso revisamos Economía 360, muchísima información sobre Europa, también de Asia. Quédese con nosotros, ya venimos. En Economía 360, Francia dice estar preparada para manejar las inspecciones fronterizas en caso de que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. El ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, dijo que el Ejecutivo tiene un plan de 50 millones de euros para hacer frente a un Brexit sin acuerdo. Los recursos se utilizarán para las nuevas zonas de inspección en los puertos, para lo cual el gobierno reclutó personal adicional, incluidos 80 inspectores de seguridad alimentaria. El funcionario francés expresó su temor a que disminuyan las exportaciones de alimentos por el Eurotúnel del Canal de la Mancha que comunica a Francia con el Reino Unido. Actualmente el 80% de las exportaciones de alimentos británicos al resto de la Unión pasan a través de Francia. Guillaume agregó que Francia se centraría en la verificación de documentos en lugar de inspeccionar las mercancías para así evitar las largas colas. No partimos de la idea de que íbamos a pasar de día a noche entre fines de marzo y el 1 de abril. Si es el 1 de abril, no vamos a realizar controles en todo, porque los británicos no están. No vamos a enviar productos que han salido. Hay confianza. Revisaremos los documentos, pero no vamos a revisar todos los vehículos. Y ya que estamos hablando de Europa, le contamos también que la Unión Europea exige a Italia que aclare lo antes posible si planea completar un enlace ferroviario de alta velocidad con Francia. El proyecto conocido como TAV, que unirá a la ciudad italiana de Turín con Lyon, en Francia, ha sido el punto de discordia entre los partidos de la coalición del gobierno de Italia durante meses. Por su parte, el movimiento 5 Estrellas se ha opuesto al plan y lo ha catalogado como un desperdicio de dinero, mientras que su socio de la coalición, la extrema derecha, representada por el partido La Liga, apoya firmemente y le dice que esto se trata de una inversión.
Enrico Brivio, portavoz de la Comisión Europea, dijo que Italia se arriesgaba a perder algunas de las subvenciones aprobadas por la Comisión, mientras advierte que Roma podría verse obligada a reembolsar parte del dinero de la Unión Europea que ya se ha gastado si el proyecto continúa demorándose. Hasta el momento, la Comisión Europea ya ha aprobado más de 810 millones de euros de fondos para la construcción de la obra. Por lo tanto, la Comisión no puede excluir que tenga que solicitar a Italia que reembolse la contribución del CEF, ya desembolsada, si no se puede gastar razonablemente de acuerdo con los plazos del acuerdo de subvención. Mantengo la misma línea de lo que comenté al principio. Su uso no puede indicar ningún monto en esta etapa, pero como el calendario ya acordado no se respeta completamente, cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que algunos fondos deban ser reasignados en el futuro. Y como de costumbre, finalizamos nuestro impacto económico revisando los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes, cuando ya culmina también la semana laboral. El precio del barril de petróleo intermedio de Texas, en pantalla lo tienen para su referencia, marca hoy $55,31, subió 1,39%. Revisamos el barril del Brent de referencia en Europa, se ubica en 65,49, también se encuentra al alza, 1,33% frente a la jornada anterior. Y finalizamos con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 381,53 yuanes, un precio relativamente estable en comparación con ayer, subió 0,98%. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima. Buen fin de semana.